Muy buen día, mi nombre es Rosa Ochoa y en esta ocasión voy a hablar sobre los Incoterms 2020. Primero que todo, los Incoterms son un conjunto de términos de 3 letras que regulan la responsabilidad de las empresas en los contratos de compraventa de mercancías. Estos son un conjunto de reglas estandarizadas creadas para facilitar las operaciones de compraventa internacional, ya que permiten definir de manera clara las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor. Es decir, estos términos establecen quién se encarga del transporte, en qué momento se transfiere el riesgo, quién asume los costos y qué trámites corresponden a cada parte. Por lo tanto, su principal función es evitar malentendidos y organizar correctamente toda la operación comercial. Y a partir de esto es importante tener en cuenta que los Incoterms no cubren todos los aspectos en una compraventa internacional, pues por un lado sí regulan la entrega de la mercancía, la transmisión de riesgo, la distribución de los gastos y los trámites aduaneros. Sin embargo, no se ocupan de otros aspectos como por ejemplo si existe un contrato de compraventa, las especificaciones de la mercancía vendida o los recursos jurídicos disponibles en caso de incumplimiento del contrato. Tampoco regulan sanciones, aranceles, prohibiciones de exportación e importación, ni derechos de propiedad intelectual, ni se ocupan de la transmisión de la propiedad o el título de la mercancía. Ahora bien, una vez entendido esto, es importante ver quiénes utilizan estos términos y en qué documentos aparecen. Los Incoterms son utilizados por diferentes actores dentro del comercio internacional, entre ellos los exportadores, importadores, transportistas, agentes de aduanas, compañías de seguros y bancos. Además, estos términos aparecen en distintos documentos comerciales como las ofertas comerciales, órdenes de pedido, facturas pro forma, facturas comerciales, contratos de compraventa, declaraciones de importación y exportación y cartas de crédito. Por lo tanto, su uso es bastante amplio y forma parte de casi toda la operación comercial. Ahora bien, antes de pasar a la clasificación, es importante entender que cada Incoterm no solo es un nombre, sino que representa un nivel diferente de responsabilidad, tanto en costos como en riesgos. Es decir, dependiendo del término que se elija, el vendedor puede tener una participación mínima en el proceso o por el contrario, asumir casi toda la operación hasta el destino final. Por esta razón, es fundamental conocer cada uno de ellos y entender sus características principales. Y bueno, en primer lugar encontramos el término E. En los términos E, el vendedor solo tiene que poner la mercancía en sus instalaciones a disposición del comprador, por lo que su responsabilidad es mínima. El único Incoterm en esta categoría es EXW, acrónimo del término inglés Ex Works, que significa en fábrica, lugar convenido. En este término de venta, la intervención del vendedor en cuanto al transporte de la mercancía es mínima, ya que únicamente debe dejarla disponible en su establecimiento, sin cargarla ni despacharla para exportación. Por lo tanto, todos los gastos, riesgos y responsabilidades desde ese punto corren por cuenta del comprador. En segundo lugar, encontramos los términos F. Estos se caracterizan porque el vendedor debe entregar la mercancía en el país de origen al transportista principal, el cual es contratado y pagado por el comprador. Aquí encontramos el término FCA, acrónimo de Free Carrier, que significa franco transportista, lugar convenido, en el cual el vendedor entrega la mercancía al transportista en un lugar acordado y realiza el despacho de exportación. También encontramos el término FAS, acrónimo de Free Alongside Ship, que significa franco al costado del buque, donde el vendedor coloca la mercancía al lado del buque en el puerto de embarque. Y finalmente el término FOB, acrónimo de Free On Board, que significa franco a bordo, puerto de embarque acordado, en el cual el vendedor debe cargar la mercancía dentro del buque, momento en el cual se transfiere el riesgo al comprador. En tercer lugar, encontramos los términos C. En estos, el vendedor contrata y asume los costos del transporte principal, pero no el riesgo por la pérdida o daño, el cual se transfiere al comprador desde el momento en que la mercancía es entregada al primer transportista en el país de origen. Dentro de este grupo encontramos el término CFR, acrónimo de Cost and Freight, que significa costo y flete, donde el vendedor paga el transporte marítimo hasta el destino. También el término CIF, acrónimo de Cost, Insurance and Freight, que significa costo, seguro y flete, donde además incluye el seguro.
Asimismo encontramos el término CPT, acrónimo de Carriage Paid To, que significa transporte pagado hasta. Y el término CIP, acrónimo de Carriage and Insurance Paid To, que significa transporte y seguro pagado hasta, el cual incluye una mayor cobertura de seguro en la versión 2020, de eso hablaré más adelante. Finalmente encontramos los términos D. En estos, el vendedor asume la mayor responsabilidad, ya que soporta los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía hasta el punto de destino convenido. Dentro de este grupo encontramos el término DAP, acrónimo de Delivered at Place, que significa entregado en el lugar, donde el vendedor transporta la mercancía hasta el destino sin descargarla. También el término DPU, acrónimo de Delivered at Place Unloaded, que significa entregado en el lugar descargado. Aquí pues el vendedor también se encarga de la descarga. Y por último el término DDP, acrónimo de Delivered Duty Paid, que significa entregado con derechos pagados, en el cual el vendedor asume todos los costos, incluyendo aranceles e impuestos. Una vez comprendida esta clasificación, es importante analizar el modo de transporte utilizado. Por un lado, encontramos los Incoterms multimodales, en los cuales intervienen varios medios de transporte, como terrestre, aéreo o marítimo. En este grupo se incluyen EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP, que fueron descritos anteriormente. Y por otro lado encontramos los Incoterms marítimos y por vías navegables, en los cuales únicamente interviene el transporte marítimo. Aquí se incluyen FAS, FOB, CFR y CIF. Ahora bien, en cuanto a los cambios introducidos en la versión 2020 de los Incoterms, es importante mencionar que estos buscan mejorar su claridad y aplicación práctica. En primer lugar, uno de los cambios más importantes fue la sustitución del término DAT por DPU. El término DAT, que significaba Delivered at Terminal, fue reemplazado por DPU, que significa Delivered at Place Unloaded. Este cambio se realizó porque el nuevo término es más flexible, ya que no limita la entrega únicamente a una terminal, sino que permite que la mercancía sea entregada y descargada en cualquier lugar acordado entre las partes. Además, se hizo una modificación importante en el Incoterm CIP. En este caso se incrementó el nivel de cobertura del seguro que debe contratar el vendedor, ya que antes la cobertura era más básica. En la versión 2020 se exige una cobertura más amplia, reconocida como tipo A o de todo riesgo, que brinda mayor protección al comprador frente a posibles daños o pérdidas. Por otro lado, también se introdujeron ajustes en el término FCA. En este caso se permite que el comprador solicite al transportista la emisión de un documento de embarque con la anotación on board, lo cual es importante especialmente cuando se utilizan cartas de crédito, ya que facilita los procesos bancarios. Y finalmente se da mayor importancia a los aspectos de seguridad, incluyendo el cumplimiento de protocolos durante el transporte. En este sentido se incorpora el concepto BGM, que corresponde a la masa bruta verificada del contenedor, siendo obligatorio declarar su peso exacto antes del embarque, pues para garantizar la seguridad en el transporte. Por otro lado, a pesar de la utilidad de los Incoterms, existen varios errores comunes en su aplicación. Uno de los más frecuentes es no asegurar la mercancía. Esto ocurre especialmente en aquellos Incoterms donde el seguro no es obligatorio, lo que puede dejar al comprador expuesto a pérdidas en caso de daño o pérdida de la mercancía durante el transporte. Otro error importante es no controlar adecuadamente los costos. Asimismo, se presentan problemas en los trámites aduaneros, ya sea por falta de documentación, errores en los procedimientos o desconocimiento de las responsabilidades asignadas a cada parte. También es bastante común el uso incorrecto del Incoterm. Y otro problema es no definir claramente el lugar de entrega. Esto es clave, ya que siempre deben ir acompañados de un punto específico, y si este no está bien definido, pues pueden surgir confusiones sobre dónde se transfiere el riesgo. Y pues en conclusión, los Incoterms 2020 son una importante herramienta en el comercio internacional, ya que permiten organizar las operaciones, definir responsabilidades y evitar conflictos entre las partes.